la porción, la perashá Pinejas. De esta perashá, esta porción deriva temas como el pacto de paz con Pinejas, que una Olán que está relacionado. Son puntos a destacar, los que puedo observar, que son 7. Uno de ellos es esto, el censo de Israel, el reparto de la tierra por suerte, el censo de Leví, las hijas de Zelofeá. Yehoshua es encomendado sucesor de Moshe y Corbanot Aharim. Las ofrendas de las festividades son las que resaltan en esta semana. Esta semana podríamos tal vez en otra temática, pero es lo que más resalta de esta semana. Esta ocasión empieza capítulo 25:10 al 31. Y comienza diciendo en el 25:10 y 11 de esta manera. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Pinchas ben Eleazar ben Aaron Acohen Eshit et Hamatit meal bene Israel bekanot et imati betocham belo hilitit et bene Israel bekim atit. Habló el Eterno a Moshe para decirle: Pinchas ben Eleazar ben Aaron Acohen Gadol logró detener a Shit, a Hamati, logró detener mi ira que se dirigía contra los hijos de Israel. ¿Por qué razón? Al celar mi celo, al tener un celo por lo que yo sé. Pero allá anterior vemos el suceso, Cosby, aquel jefe de tribu que llevó a la princesa, por decir así, no era cualquier mujer, era algo completamente organizado contra el pueblo para hacer devastar a Israel de la manera que fuera. Y vemos el acto que tiene. Si bien pudiéramos pensar que esto lo pudo haber efectuado Moshe, vamos a poner que Aarón Acohen estaba ocupado porque estaba la mortandad, estaba ocupado con el incensario, con la plegaria. Los demás dicen que estaban llorando todavía, dice que estaba llorando cuando él llegó con esta mujer. Moshe Rabenu pudo haber actuado en este asunto, pero no fue de esa manera, sino que uno toma ocasión y hace este suceso, un suceso que dejó completamente en distinción a este varón. Es decir, tomar como un celo las cosas que cela el Eterno nos van a traer una distinción dentro del pueblo. Pero bien, entre los temas que yo les mencioné hace un momento, más adelante vamos a hablar de Pinejas, tiene relevancia en esta perashá. Vamos a hablar un poco del censo, entre los temas que destaqué hace un momento. Hay un conteo de los de 20 años en adelante, aquellos que pueden salir a la guerra. No fue un conteo completo. No encontramos dentro de la Torá conteos completos, sino siempre eran o las mujeres, pero siempre era todo separado, y mayormente siempre los que podían salir a la guerra o los que no podían salir a la guerra, siempre era el conteo por separado, nunca se encontraban cifras completas. Y bien, ¿quién fue el de mayor número del conteo? ¿Quién fue el que alcanzó mayor número? La tribu de Yehudá fue la que alcanzó el conteo más elevado de todos. 76.500 fueron contados. Encontramos a Shimeón con 22.200, un número muy bajo. Pero ¿no saben quién le precede? ¿Quién le precede a Yehudá? ¿Qué tribu es la que precede, la que continúa en cuestión de números? ¿Quién fue? Dan. Dan fue la que le precede. Pero si pusieron atención, todos los hijos de Asher fueron tal, se mencionan como 5 o 6, la familia de los tales, la familia de los tales, la familia de los utitas y mucho atitas y ese tipo de términos, se escucha de todos. De Yehudá, dígase de Manashe, de Efraín, de Benjamín, de Asher, Naptalí, Rubén,
todos traían más de 2 hijos, 5, 7, y todos, y de ahí se derivaban familias. Pero Dan solamente se menciona a Shuhan. Shuhan, su hijo, su único hijo, y él es el que le precede a Yehudá en número de conteo. Dan tiene 64,700. Quien tenía menos probabilidades de llegar a tener bastante, como lo vemos con Shimeón, 22,200, y de él sí se habla de que tiene bastantes hijos. Es decir, Dan, que era una tribu que no podía, según las estadísticas, no podría ser posible que él, es decir, tenemos aquí a Dan, por decirlo de esta manera, con uno solo. ¿Quién de estos puede que destaque más en descendencia? Si todos estos pueden procrear, tener descendencia, ¿cuál es el que va a destacar más? Yehudá siempre está a la cabeza de sus hermanos. Es el masal para Yehudá. Tú vas a ser el legislador, ese es el masal para Yehudá. Eso es obvio. 76,500. ¿Está bien? De eso no podemos decir nada. Pero ¿por qué Dan, que es uno solo, por qué destacó? Vamos a ver la verajá de Jacob a Dan. Bereshit 49, 16 al 18. Vamos a ver cuál fue la verajá. A veces cuando toca que el Rosh Hodesh, a quien se le asigna esta tribu, hemos visto que es víbora, que sale al... A ver, dice de esta manera, 49, 16 al 18, Bereshit. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Eterno. Esta es la cita donde se encuentran las cifras de Dan y de... Que al final dice, e incluso al principio, dice que, nuevamente, 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. A ver un momento, hay otra versión que dice, Dan vengará de sus enemigos. Pero hasta ahí esto lo hemos visto en algunos Rosh Hodesh que se le asigna a esta tribu. Serpiente, dices posteriormente que sale al camino. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Pero algo muy importante, lo que tiene al final. El masal que se le da a Adán, al final es este. Dice de esta manera, el 18. Tu salvación esperé, oh Eterno. Lishuateja kibiti yuhei baihe. Pero tu salvación, kibiti, puede ser espero, deseo, miraré, anhelo. Eso puede ser kibiti. Lishuateja, su salvación o tu salvación, kibiti yuhei baihe. Tu salvación, su salvación, espero, deseo, miraré, anhelo. Hay una historia, les voy a contar una historia referente a esto, que se dice que Dan solamente tenía un hijo, como lo podemos ver aquí, y se dice que el hijo de Dan no podía escuchar bien y que le pidió él una bendición a su padre, que fuera mayor, porque solamente tengo un hijo y el único que tengo no puede escuchar. Yo necesito una bendición más grande. Y él le empieza a dar a Jacob una verajá, pero al final le concluye lo más importante. Yo no te puedo dar la bendición. Lishuateja kibiti yuhei baihe. Tu salvación, tu ayuda, todo vendrá del Eterno. Te voy a dar la clave para que tú puedas destacar de las estadísticas. O sea, tú no te des cuenta que solamente tienes un hijo, y vamos a poner que fuera cierto lo que les expreso, que dicen que no escuchaba. Hay una historia más larga de esto, ¿no? Pero se los hago como referencia, que por eso es que le pide una verajá grande por encima de sus hermanos, porque la necesito. Mis hermanos tienen muchos
muchos hijos, tienen más probabilidad, están dentro de las estadísticas donde pueden ser mayores, pero yo necesito, le da la clave. Lishuateja kibiti yukaibaje. La vas a observar, la vas a mirar, la tienes que anhelar, hijo, para que tú puedas recibirla. Cuando uno espera del Eterno la salvación en todo sentido, en toda área, no exclusivamente una salvación en cuanto a por jatá, por error, sino una salvación en cuanto a una ayuda, una necesidad que tenemos en nuestra vida. En ese caso hablábamos de descendencia. Cuando uno espera del Eterno, les decía, en todo sentido, en toda área, no observa uno probabilidades, modo oportuno o estadísticas, sino que por completo, Lishuateja, Kibiti, Yuhaibaje. Miramos al Eterno y esperamos, porque si podemos o tomamos tiempo para observar las circunstancias, se detiene ahí todo. Bueno, sí, yo creo que el Eterno es grande, puede hacer todo, vemos la tierra, en fin. Pero ve cómo están las circunstancias, todo apunta a que yo no pueda llegar a ese nivel, a que yo no pueda elevarme, a que yo no pueda tener grande descendencia en este caso, o no pueda hacer otras cosas porque mi capacidad, mi estadística me dice que estoy retirado de ello. Pero cuando yo veo que no estoy retirado porque todo depende del Creador, porque yo espero de Él, porque en Él está mi deseo, en Él puedo mirar, en Él está mi anhelo, las estadísticas se quedan a un lado. No veré oportunidad a mi alrededor, sino que toda mi oportunidad y toda mi probabilidad está en el Eterno. Y es el mismo o Teilín 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. He escuchado personas leer este pasaje que leen así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero no dice así. Alzaré mis ojos a los montes y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice posteriormente el siguiente pasú. ¿De quién viene la ayuda? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. Es el que hizo las cosas. No de lo que ya está hecho voy a depender o lo que está a mi alrededor, sino que el que hace, el que renueva, el que después de un diluvio volvió a hacer todo, volvió a florecer, todo cuanto Él quiere hace. Voy a alzar mis ojos y voy a ver ¿de dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? Lishuateja, Kibiti, Yuhaibaje. De Él la voy a anhelar, de Él la voy a observar, de Él la voy a desear. En la manera de proceder, o es la manera de proceder en nuestro Elohim, los números no ganan batallas, los números no hacen grandes descendencias, sino que a su voluntad es que suceden todas las cosas. No vamos a ver estadísticas, sino vamos a ver Paná Elohim, el rostro del Eterno. Vamos a ver de Él nuestra ayuda. Como cuando expresa Jacob con Esab: al verte he visto el rostro de Elohim. ¿Tenía un rostro de esa manera Esab? O sea, al verte he visto la ayuda, mi socorro vino del Eterno, vino en ti, lo que yo tanto anhelaba lo puedo ver, porque al estar tú delante de mí con 400 hombres y no atacarme, mi ayuda viene del Eterno. Yo puedo ver que entonces no son las estadísticas, sino que la ayuda venga del Eterno. Entonces cuando veamos que las estadísticas están en contra de nosotros, no, desde antes que veamos siempre tenemos que mirar y anhelar nuestra ayuda del Eterno. Te voy a contar una anécdota. Un hombre va rumbo al rabino: tengo una deuda excesiva. Voy a perder la casa, voy a perderlo todo, mi familia está mal, está preocupada, debo mucho dinero, pero vengo a consultarlo porque me otorgan un préstamo, no pago todo, pero pues apaciguo las cosas. El rabino, no muy de acuerdo, le dice: bueno, es que el propósito es de que tú salgas de este problema, no que te metas en otro. Lo único que es como cuando tapas un hoyo y se destapa otro. No vas a solucionar nada, pero pues bueno, vamos a considerarlo.
Pero estaban en Israel, ve rumbo al cótel, clama al Eterno, pide la ayuda y viene si hablamos. Correcto, va este hombre rumbo al cótel y tenía una manera ferviente de estar clamando, se notaba esa manera de estar implorando el favor de Adonai Eloheinu, estaba y clamando y se movía y estaba, era evidente, casi como cuando Elí vio a Hannah, que primero pensó que estaba ebria, pero era obvio que estaba una persona ahí haciendo algo. Se veía que estaba una persona en plegaria y le dice, llega una persona y le toca del hombro y le dice, oye, puedo percibir tu necesidad, tu clamor. ¿Me puedes contar cuál es tu problema? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es tu plegaria? ¿Por qué estás pidiendo? Y le cuenta, mira, lo que pasa es que tomé malas decisiones y esto y el otro, tengo una deuda grandísima y necesito pagar. Hombre, yo soy un Baal Sedacá, le dice. Soy el amo de la Sedacá, me gusta, es lo mío. Y yo sé que verdaderamente tú tienes esa necesidad y les tiene el cheque por su necesidad. No prestado, no era un préstamo, era regalado. Mira, borrón y cuenta nueva y no te vuelvas a meter en esos asuntos. Y va rumbo al rabino y le cuenta qué pasó en su plegaria. Mira, estaba yo ahí, llegó un hombre, dijo a Teja, Kibitillo, Jaibajé. Yo te dije que tenías que esperar tu salvación del Eterno, no de un hombre que te diera un préstamo. Aquí este hombre no te dio el préstamo, el hombre te otorgó, pero fue la mano del Eterno. Pero entre que eso estaba ahí, un hombre escucha que tiene el mismo problema que él y corre rumbo al cótel. Y empieza y hasta más ferviente, era más notorio lo que estaba haciendo. Llega un hombre y le toca el hombro y le dice, ¿me podría defenderse de acá? ¿Cómo? Si yo vine a que me dieran, no vine a darse de acá. Va a regresar rumbo al rabino y le dice, oiga, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Lo que pasa es que este hombre fue a buscar y anhelar la ayuda del Eterno y tú fuiste en busca del hombre que extiende cheques. Es la diferencia. Cuando tú las estás diciendo, pues conozco a tal, conozco a este, me consideran, son mis amigos, yo creo que siempre saldrían por mí, sí me ayudaría, si él esto, si aquello, me han dicho que siempre cuente con ellos. Pero cuando tú dices, sé que el Eterno no me dejará, como decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Eterno. Esa es la diferencia, le dice este hombre. Tú fuiste a buscar al que extiende los cheques. No fuiste a buscar ayuda del Eterno. Es la diferencia. Les voy a contar una otra historia. Ahorita me viene más complicada. Esta historia más complicada. ¿Por qué razón? Era un hombre que no tenía la vista, que no podía ver. Y siempre que llegaba a la sinagoga este hombre, pasaba y tomaba un sidur para hacer plegaria. Siempre tomaba el sidur y lo abría. Y hacía que lo veía y siempre que terminaba, bueno, él estaba recitando unos rezos que ya se sabía de memoria, algunas verajó que ya se sabía de memoria, pero él con su sidur, y se acercó a una persona y dice, no me lo tomes a mal, y de ninguna manera quiero ofenderte, pero ¿para qué tomas un sidur si tú no puedes ver? Y siempre veo que dices, no alcanzo a escuchar qué dices, pero dices una verajá más fuerte que las otras. ¿Qué es lo que dices y para qué lo tomas? Pero no te ofendas y dice, no. Lo que digo al final, digo, bendito es usted nuestro Elohim que da vista a los ciegos. Yo sé que Él hace renacer. Yo sé que Él hace de donde no hay. Yo sé que un día, por eso traigo mi sidur, porque pues un día me puede dar la vista y ese día puedo tenerla. Hombre, pero cuando yo sé que un día lo va a hacer. Hoy no le ha placido, pero yo sé que él puede hacerlo y que un día lo va a hacer. Va rumbo a su casa y le dice posteriormente, unos días después, gracias, me ayudaste. En mi casa había una estadística de que mi hijo estaba muy enfermo y que no había cura y me habían dicho que no había posibilidad, pero tuvimos esta fe. Yo se la transmití a mi esposa, le dije, Lishuateja, Kibiti, Yuheibaje. Anhela del Eterno la salvación y te va a traer la respuesta. Nuestro hijo está sano.
Eso transmites. Probablemente tú no tienes todavía ese favor, pero tú transmites eso, transmites emuná, transmites lealtad, fidelidad a tu Elohim. Eso transmites a los que te rodean y eso van y hacen. Probablemente tú no lo estás recibiendo. ¿Recuerdan de qué murió Elisha? De enfermedad. Pero sanó a otros y en una ocasión hasta revivió a uno. Pero murió de enfermedad. Pero tiene cabo Elisha, cabo que le otorga el Eterno. Entonces, es importante, vamos a grabarlo. Lishuateja, kibiti, yujegaje. Hay que anhelar de él. No vamos a ver circunstancias, estadísticas y demás. Ahora bien, todo esto no es tan simple. Simplemente creer, voy a creer, simplemente tú créelo, decláralo, lo vas a recibir. No es de esa manera. Esto requiere obedecer, actuar y esforzarse. Vamos a ver, Bamidbar 27, 12 al 18, nos expresa cómo Moshe Rabenu mira la tierra prometida. Pero solamente la observa. Y ya viene su sucesor. Va a imponer manos sobre su sucesor porque es su despedida. Pero vamos a poner atención, ¿qué es lo que él pide? ¿Qué pidió él? Primera vez que escuchamos esta expresión de Moshe. 27, 12 al 18. Bueno, del 12 empieza el relato de cuando lo va a decir. El Eterno dijo a Moshe: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moshe al Eterno diciendo: ponga Eterno, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Eterno no sea como ovejas sin pastor. Y el Eterno dijo a Moshe: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Le da el porqué. Nótese que le da explicación. Tan sencillo le hubiera dicho, no vas a pasar. Le da el porqué. Porque es importante saber el porqué. Moshe, lejos de oponerse, dice: esta fue la razón, la que a mí me llevó a no cruzar. Y entonces es cuando ocupa la expresión, la que les mencioné hace un momento: designe, oh Elohim, amo de todos los espíritus, dice, y Kok Adonai Elohe Arujot. Amo de todos los espíritus. Está hablando del interior. Está hablando de Lechol Bazar, de toda carne. Amo de todos los espíritus. Toma esa expresión. ¿Por qué no simplemente asigna un hombre? Asigna un varón. Usted, nuestro Elohim, conoce el interior de la persona y sabe quién puede llevar a cabo esto. Y noten la expresión o las palabras del Eterno: Vayomer Adonai el Moshe. Le dice: Et Yehoshua binun Asher Rua, que tiene Rua, que tiene poder, que tiene el potencial para hacer esto. Solamente ve y transmítele a él. Ve y pon tu mano sobre él. Él lo va a hacer. Él tiene Rua. Él tiene poder. En él hay el potencial para hacer esto. Entonces no es solamente creer que las cosas pueden suceder. Sí es así, pero va complementado. Les decía hace un momento, ¿qué les dije? Actuar, obedecer, esforzarse. Actuar, obedecer, esforzarse. Porque podemos creer, decir que la salvación, anhelar la salvación del Eterno, pero resulta que no hay esfuerzo, no hay obediencia, no hay un actuar. No esperes que eso llegue. O como aquel que les contaba hace un momento, ¿no? Que se fue rumbo al cóctel, pero él fue a poner su esperanza en aquel que extendía los cheques, no en el Eterno. Entonces,
vemos que completamente para poder llegar a un término de recibir del Eterno en todas las áreas, es un actuar, un obedecer, un esforzarse. Ahora, ¿por qué pedía esto? ¿Por qué Moshe pedía esto? Es decir, le está diciendo otras palabras, usted que conoce el interior de los hombres, que sabe lo que pesan, que sabe lo que hay dentro de ellos, que sabe y conoce la capacidad de ellos, usted asigna, usted sabe a quién va a asignar. Ya vio que yo le fallé, ya vio que yo no pude, me dice, por cuanto no me santificaste en las aguas de la rencilla. Pero usted puede ver un hombre que no comete ese error. Usted observe por qué este pueblo, yo lo conozco. Ya tengo con este pueblo 40 años en el desierto y usted lo conoce. No le habló de todos los hombres, de toda la tierra, sino de lo que hay dentro, en el interior del hombre. Usted asigne aquel que pueda salir y que pueda entrar. Aquel que salga y que entre delante del pueblo, que vaya, que tenga esa capacidad. Es decir, aquel que tenga rúa, que tenga poder, de poder tener la aceptación en el sentido de esperar, de comprender, no en el sentido de aceptación de solapar, sino la aceptación. No porque él o ella tenga esta capacidad, quiero pretender que él o ella tenga esta capacidad. Yo tengo, les hablado, le dijo Moshe, para que no sea como un pueblo que no tiene pastor. Es decir, póngale usted un pastor. Dicen los escritos de Shaleach Shaul, profetas, maestros, pastores. Hace una diferencia. Una cosa es un maestro y otra cosa es un pastor. El pastor tiene un potencial más elevado. Un pastor siente las almas. Un pastor tiene un amor más elevado, más allá que un profeta. Un profeta trae dirección del Eterno. Vengo, yo te doy la palabra y haz como bien te plazca con ella. Yo no te voy a obligar a que la lleves. Yo vengo y te doy la palabra y haz lo que quieras. El maestro también viene y te enseña, yo te lo enseño y haz con ella lo que quieras. El pastor te lleva a que comas la palabra. El pastor te lleva a que comas de ella, a que de ella te sustentes. Pon a un pastor que sustente este pueblo porque usted ya lo conoce. Yo los intenté guiar, yo los llevé siempre por el buen camino, pero este pueblo necesita a alguien que lo lleve a que tome y coma su palabra. Alguien que tenga así el comprender. Porque si no, de otra manera, este pueblo se va a extraviar. A ese suceso al cual le aconteció a Moshe, que le avisan que no va a pasar, se le dan dos tipos de expresiones o de interpretaciones. A este suceso se le da que es la que menos me gusta, tanto que sirvió Moshe al Eterno y al fin de todo, por una simple causa, lo desechó y no entró. Es la que menos me gusta, pero es la que le dan algunos. La otra expresión es esta, nos da una enseñanza importante, que si Moshe fue tan fiel y no entró, ¿tú qué te esperas? Dice Kefa en su carta, su primera carta, capítulo 4, versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso les digo, esa es la mejor expresión. Moshe fue fiel. La carta de Ibril, capítulo 3, lo dice de esta manera, como Moshe anduvo diligente en todas las cosas dentro de la casa del Eterno. Y dice, así te pone como ejemplo a él y te pone como ejemplo a Yeshua, a Mashiach. La semana anterior les hablaba de dos maestros que han destacado dentro de Israel. Moshe alcanzó un potencial. Hasta incluso hoy día no se dice la Torah del Eterno. Se dice la Torah de Moshe. Incluso Sefer Devarim, Mishnah Torah, la repetición de la Torah, dice Adevarim Moshe. Ale Adevarim Moshe. Esas son las palabras de Moshe. Se dice que Moshe fue el que escribió la Torah. Se cree que la Torah es de él, pero no es de que sea de él, sino se le asigna a él. Estos dos maestros destacaron, pero aún así en esa fidelidad no pasó. Y ahora vamos a comprender, si es grave,
Es grave no dar cabot al Eterno, no engrandecer al Eterno, es grave. Pero, ¿qué es tan así que lo desechó? Yo les voy a dar un punto de vista. Ya leímos, les expresé dos, les voy a dar un punto de vista personal. Y que les expreso yo es que Elohim conocía a Moshe, su capacidad y lo duro que fue para él llevar ese pueblo. Ahora imagínense a una nueva generación, porque ya no estamos hablando del mismo pueblo, estamos hablando de un pueblo diferente, que trae otras costumbres, que no vio las maravillas, que no vio nada de eso. Mi expresión es que el Eterno le da descanso a Moshe. El Eterno le otorga descanso a Moshe y dice, voy a preparar a otro. Voy a traer a otro que tiene la capacidad para lidiar con esta nueva generación. Incluso hasta en lo cotidiano podemos ver, vamos a poner un hombre, una mujer ya adulta, de edad avanzada, no tan fácil podrá enseñar a niños de primaria, preescolar, lo que es el preescolar, incluso hasta de secundaria, no tienen como que el tacto para hablarles, para enseñarles, ni los niños se adaptan tanto a una persona ya adulta en cuanto a dar un consejo. Tienen la capacidad, tienen la experiencia, pero la mentalidad que existe hoy de la juventud, con la mentalidad que tenían simplemente nosotros, que no somos tan de años, tenemos una mentalidad diferente a la que tiene la juventud ahorita. Entonces no cabe nuestro pensamiento. ¿Qué es que Yehoshua era de una manera más liberal? No, Yehoshua tenía ese potencial. Yehoshua vino, tenía Rúa, tenía poder para hacer esto. Moshe, ya estás cansado, descansa y te va a dar continuidad. ¿O será que Moshe perdió su oportunidad y ya está olvidado Moshe? Aquel que incluso hasta en su despedida, bueno, es total. A ver cómo le va a este pueblo. Asigna a alguien que pueda llevar a este pueblo. No los dejes sin pastor, no los dejes solos. Últimamente ya perdí yo. A ver qué le pasa, es más, ya llegaron a la tierra. A ver cómo le va. Que pueda entrar y salir con ellos. Entonces, como tal, Moshe no fue desechado. Yo les expreso mi pensamiento. Moshe tiene un lugar. Moshe tiene un lugar elevado. Esta nueva juventud, esta nueva generación traía pensamientos completamente diferentes a Moshe. Ahora, Moshe ya era de edad avanzada. ¿Ya qué edad tenía? Ya tenía 120 años. Ya tenía que despedirse, ya. Les decía hace un rato, le da descanso a sus siervos. Continúa Yehoshua, sale adelante, saca adelante este pueblo. Tú tienes Rúa, hay Rúa en él, hay poder en él. Él puede sacar adelante. Y vemos Moshe en la roca, ya fastidiado de ellos, ya fastidiado por lo rebelde. Y vemos casi las palabras finales de Yehoshua del capítulo 24:1, completo, completo el capítulo, pero del 1 al 15, les empieza a expresar, pareciera ser que toda la historia que ellos no conocen. Vuestro padre hizo pacto con Abraham, hizo esto, lo sacó de Misrán, hizo esto, empieza a relatarles toda la historia. Y les da a escoger. Creo que esta generación, no le voy a imponer, esta generación es de darle a escoger. Como que Moshe los quería llevar, ¿a qué tienen que estar aquí ustedes? No sean rebeldes, y Yehoshua sabía tratar con esa generación. Escojan ustedes. ¿Quieren servir a esos dioses? Yo ya les platiqué todo lo que hizo con tus padres, con nuestros padres, cómo hizo o cómo ha venido haciendo, pero escojan ustedes. Escojan para ustedes, pero aclara en el 15. En el 15 les dice, Benoji ubeti abot ekyuhei bajei. Pero yo, a abot, voy a dar servicio. Ubeti, mi casa, servirá a yuhei bajei. Yo les aclaro, yo les pongo el panorama. Ustedes decidan, escojan a quién quieren servir. Nunca tal lo hagamos. Tenía y sabía cómo tratar, tenía Rúa, había poder para tratar a esa generación que estaba en ese momento. No se los voy a imponer. Sé que la Torá es impartida por amor y que ellos la escojan.
Nunca tal acontezca que hagamos eso, que si dejemos al Eterno y sirvamos a otros dioses, contesta el pueblo. De antemano yo les advierto. Yo en mi casa vamos a servir al Eterno. Tiene ese potencial. Tiene el potencial, se pone a hablarle al pueblo, le expresa completamente Yehoshua. Pero bien, el ser un sucesor de Moshe no es una suerte, por decir así, un mazal, un destino, o un legado, sino es un esfuerzo. Como se declara en Shemot 31:11, ¿qué hacía Yehoshua? Y hablaba el Eterno a Moshe cara a cara, como habla cualquiera de sus compañeros, y él volvía al campamento. Pero el joven Yehoshua, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Pongamos atención, y hasta cierto punto, como siempre se dice, que no se le despegaba a Moshe. Y hasta cierto punto sí. Pongamos atención de dónde no se despegaba. No se despegaba de la carpa de reunión. Una conexión. Le está hablando a Moshe, yo quiero escuchar. Yo quiero ser lleno de eso. Yo quiero tener ruá, quiero tener poder. No se despegaba del Mizcán. No se despegaba de la carpa sagrada Yehoshua. Sí estaba pegado con Moshe porque Moshe constantemente estaba en esa actividad. Yo quiero estar aquí. Yo deseo de esto. Entonces no es un legado, no es una suerte, no es un mazal para poder ser el que sea el sucesor de Moshe. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu motivación? No importa si tu esfuerzo y tu dedicación por ser, pongan atención, líder en Israel. Por ser líder en Israel. Para ser líder en Israel no necesita ser Gereshón, es decir, su primogénito de Moshe, porque era lo más cuerdo. ¿Quién fue el sucesor de Aarón a Cohen? Eleazar. Pero quiero pensar que Eleazar también no se despegaba de papá, no se despegaba de la carpa sagrada. Pero de Gereshón no se habla de él. No se habla que él estuviera pegado ahí con papá, que siguiera sus caminos. No fue el sucesor, sino aquel que estuvo pegado ahí. Entonces no siempre ha de ser el hijo el sucesor, o bien puede ser el hijo el sucesor siempre que esté pegado ahí donde está Acabó del Eterno. Porque si el Padre está donde está el Acabó del Eterno, también el Hijo está ahí, también va a recibir de ello. Va a tener rúa, va a tener poder, va a ser un hombre que tenga rúa, que tenga poder para poder ser su sucesor. Y ser un líder en Israel. Si notan, el líder en Israel, no líder de Israel, líder en Israel. ¿Cuál sería la diferencia? Ser líder de Israel o líder en Israel. Ser líder de Israel realmente es el que liderea completamente Israel. Si yo estoy dentro de la comunidad, quiero ser parte de ese servicio, que yo enseñe a los demás. Pero ¿cómo? O sea, nos vamos a poner todos en fila aquí con el ejemplo. Y el Eterno les decía hace un momento, puso a Moshe y hasta hoy día se le asigna la Torah a Moshe, que era el líder de Israel. En este caso, ¿quién fue ahora el líder? Yehoshua. Pero eran los líderes de Israel. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Nosotros no necesitamos ser, les decía, ser Gereshón, ser hijos de Moshe para ser líderes de Israel. Pero sí podemos ser líderes en Israel. Sí podemos ser aquellos que nos vean y nos sigan. Un líder es aquel al que siguen. ¿Sí? Eso es un líder. Aquel a quien siguen. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ser líder de Israel, pues va a traer la palabra, pero cuando veamos líderes en Israel que van teniendo las acciones, los misbok en práctica, eso va a arrastrar más que las palabras que yo pueda expresar aquí. Cuando veamos que todos aquí llevan a cabo, cuando lo veamos y no solamente aquí, fuera de aquí, son líderes en Israel. Cuando ustedes enseñan y con acciones, no con palabras, con acciones. Ese ejemplo arrastra a que el otro haga eso. Y así como son de entendido los pequeños mayormente, que lo ven a uno
hablar, hacer, vestir, caminar, expresarse, también en estas cuestiones. Les es un poco más tedioso, pero también lo hacen. Si ven que papá, que mamá, que el cercano hace este tipo de acciones, sin duda también ellos lo van a hacer. Si ven que papá, que mamá no hacen estas acciones, sin duda también ellos no las van a hacer. Eso es lo importante. Tener rúa para enseñar en esta generación, a enseñarles a que ellos escojan. Pero tú y tu casa sirvan al Eterno. Y enséñenle a esta generación y que ellos escojan. Y yo creo que al menos de una persona, alguno de los que estamos aquí, y si no es que todos, hemos escuchado estas palabras. Que no es una religión como tal, pero ¿tú qué religión sigues? Pues que yo te veo que eres diferente. Quiero pensar que a todos lo han escuchado. Es que yo veo algo diferente en ti. Yo veo que tú practicas algo diferente. Yo te veo en la manera que eres, en la manera que hablas. Yo creo que al menos una vez, algunos de los que estamos aquí, hemos escuchado eso. Claro, les parece atractivo, bonito, pero ellos escogen y deciden si lo llevan a la práctica o no. Pero ustedes son maestros en Israel, son líderes en Israel. Guían y enseñan a la gente con la práctica, con el ejemplo, y todos observan y cada quien decide si siguen ese camino o no. Con sus cercanos, con los que los rodean, ustedes llevan a práctica. Entonces, no ser líder en un sentido de ser grande, ser el grande. Recuerden como decía Yahshua Mashiach, que quiera ser el más grande tiene que ser el servidor de todos. Entonces, no en ese sentido, o si quieres en verdad, en el sentido de ser grande, ponte a servir a todos, pero no en ese sentido, sino en el sentido de engrandecer al Eterno con todas nuestras acciones. Con todas nuestras acciones que nosotros tengamos, vamos a engrandecer al Eterno. Les voy a contar una historia antes de terminar. Me acordé. Había un hombre dentro del pueblo que lo apodaban, no se llamaba, lo apodaban Shimeón el Tacaño. Y así era conocido dentro de la comunidad de Israel. Shimeón el Tacaño. Y venían gente necesitada, regálame un pan, no. Cualquier misbot menos darte algo. Regáleme, no. Cualquier misbot menos darte algo. Resulta que al poco tiempo muere y hay una costumbre de que al menos debe haber 10 cuando hacen un rezo, una plegaria, y el rabino de la comunidad pues quería juntar los 10, pero no, para Shimeón el Tacaño, que pague con su dinero para que vayan los 10. Yo no voy, pero dice no, eso no es Israel. Aunque no de corazón, pero yo los quiero aquí. Y aquí van a estar, vamos a juntar los 10, a los que yo asigne, vienen y vamos a hacer la plegaria para despedir a nuestro hermano Shimeón. Ya no dijo la otra parte. ¿Correcto? Pasa eso. Y a la semana viene uno y le dice, rabino, yo soy muy pobre. Muy pobre. ¿Y por qué nunca te has quejado? Bueno, lo que pasa es que cada semana me llega una bolsa de dinero, me llegan víveres, incluso en ocasiones hasta juguetes para mis hijos. ¿Qué estás bien? Sí, así es, realmente, así me pasa cada semana, pero esta semana no llegó nada. Y llega otro y le dice lo mismo, llega otro, y llegan varios y le empiezan a decir la misma historia. Comprendieron que Shimeón el Tacaño era el que les hacía llegar a cada uno ese dinero y esa ayuda. Pero él nunca quiso la acabó para sí. Él nunca quiso el honor para él. Que me digan que soy tacaño. Que digan que yo no quiero dar. Que ellos sepan que esa ayuda proviene del Eterno. Siempre la acabó al Eterno. Entonces, todas nuestras acciones que nosotros tengamos sean para glorificar al Eterno. Que no sea que vean todos cómo guardo mis bot y que la gente sepa que yo guardo mis bot para glorificarme yo, para recibir cabo yo. Hay que guardar silencio en esas actitudes, que nadie se entere, que nos tengan como a Shimeón el Tacaño. Pero un día van a saber que nosotros éramos verdaderos, que nosotros éramos reales, que no era una mera apariencia, que verdaderamente nosotros éramos reales, éramos líderes en Israel.
Entonces vamos a recordar, no probabilidades, no estadísticas, eso no importa, eso no tiene importancia alguna. Lishuateja, kibiti, yuhei, bajei, eso te hará recibir, te hará ser numeroso. Y no olvides, actúa, obedece, esfuérzate. Que Elohim ve ante ti y ve si en ti hay poder para que tú guíes, para que tú enseñes, para que tú hagas. Si tú le puedes ser un instrumento, Él ve en ti. Probablemente alguien está clamando que exista alguien que guíe a su pueblo. Dice, sí, allá hay rúa, allá también hay rúa. Aquí sí veo también aquí hay rúa. Que vean cada uno de nosotros que hay poder para hacer las cosas. Recuerden, no para exaltarse uno, para exaltar al Eterno. Cabó sea siempre el Eterno. Y más en esta generación, aún en tiempos de Yahshua Mashiach, expresó él de esta manera, dijo, esta generación, está hablando ya de otra generación, esta generación perversa y mala demanda señal. Señal no les voy a dar, sino una señal personal. La señal del profeta Yonah, una señal personal. Esta generación, sin agraviar a nadie, esta generación perversa y mala nos está demandando señal, pero no le vamos a dar señal, le vamos a dar una señal personal. Que vea nuestra actitud, que vea nuestra acción, que somos líderes en Israel. Que somos guías en Israel, no líderes de Israel. Somos líderes en Israel. Que nosotros hay rúa, que nosotros hay poder. Como lo vio, como nos lo expresa la Haftarah Ashavua esta semana. La Haftarah Ashavua en el primer libro de Reyes, capítulo 18, pasuk 46, al capítulo 19, pasuk 21, Eliyahu está tratando con otra generación. Con una generación que los mismos reyes de Israel eran los que protagonizaban, eran los que daban el culto a Baal, eran ellos todos los que orquestaban todo ese asunto y toda la gente estaba completamente enfocada en ese asunto. El altar del Eterno estaba abandonado, pero aquí hubo un hombre que tuvo rúa, que tuvo poder, que quiso ser líder en Israel y enseñarle a los demás. A esta generación le voy a enseñar, a esta generación le voy a dar señal de mí, de mi Elohim. Ustedes clamen a su Elohim, ya usando como que las tácticas de Yehoshua. Ustedes escojan, yo voy a clamar al mío, ustedes clamen al de ustedes. No les voy a decir que Yuhei Bakei es Elohim, ustedes se van a dar cuenta quién es Elohim. Porque Elohim me respalda, porque Elohim está conmigo, yo les voy a demostrar quién es Elohim y que Elohim está conmigo. Es lo que nos enseña. En la generación que estaba pasando con Eliyahu Anabí era completamente como lo vemos en estos días, y cada generación se corrompe, pero cada uno de nosotros tenemos esa capacidad, tenemos ese potencial. Que el Eterno haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén.